Estudiemos con Biblia y unción hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Por ahí andan diciendo que la tierra estaba desordenada y que porque Satanás cayó y desordenó. Eso es mucho disparate. El contexto hebreo lo que dice es que la tierra estaba sin forma y revoloteada, sin hacer, sin terminar. Escrito está, escrito está. Y la mujer que Jacob no quería fue la mujer que le dio 6 hijos, de lo que hoy conforman 6 de los 12 patriarcas. Dios le bendiga, mis hermanos y amigos. La paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Soy Steven Javier Pérez y para mí un placer, igual que siempre, estar con ustedes en esta plataforma Siempre Fuerte Anciano. Tenemos 2 hermanos míos que quiero, amo y estimo mucho en el Señor. Y hoy ellos se han reunido para tener una pequeña tertulia por las lenguas, por los géneros de lengua. Cuidado que se está armando un viento vorágines dentro de la cabina. Esto no ha comenzado y ya aquí se están dando golpes. Yo estaba arreglando las cámaras y todo y solamente escuché uno que preguntó ¿cómo que lo vamos a hacer? Y el otro le dijo como tú quieras. Esto, amado, puede armarse algo aquí, algo peligroso. Yo le pido por favor que se abrochen los cinturones porque yo no sé qué pueda pasar aquí en este lugar hoy. Pero sí vamos a estar dejando que estos hermanos, ahora que las aguas están pasivas, se estén saludando uno con el otro. Bueno, queremos dejar que nuestro hermano de mi lado derecho se esté presentando acá con nosotros. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que siguen esta plataforma. Dios le bendiga de una manera especial. Respondo al nombre de Luis García. Bendito sea Dios. Y estamos hoy en este lugar con el propósito de defender agresivamente lo que es la manifestación del don espiritual de hablar, de los géneros de las lenguas. Terrible. Bienvenido, mi hermano, un placer tenerte por acá. Y dejamos al más controversial de todos los tiempos, el bautista, el pentecostal, el reptiliano, Illuminati, sana doctrina, el RT, liberal. No sabemos en realidad de qué lado él está. Él habla lengua, a veces no, tiene interpretación de lengua, tiene de todo. Yo no sé, mi amado, de verdad, pero queremos dejarlo a él con cada uno de ustedes. Berson, Misael. Este hombre, Dios te bendiga. Dios bendiga a la audiencia. Dios le bendiga a todos los que van a ver este video. Como siempre, respondo el nombre de Julián Misael, Belson del Rosario. Estamos aquí para defender lo que dice la Biblia. Eso es todo. Dios le bendiga. Amén, amén. Bienvenido, mi hermano, bienvenido. Un placer tenerte por acá. Un placer tenerte por acá también, gloria a Dios. Bien, mis amados, público televidente que nos escucha, estos son 2 maestros muy conpiscos a la altura y hoy van a estar teniendo esta pequeña tertulia amigable con cada uno de nosotros para que usted vaya compartiendo este vídeo. Si le interesa o si ha tenido esta tertulia usted también, de si existen los géneros de lengua, si podemos hablarlo, si no podemos hablar, queremos que usted escuche esto y por favor se nutra también. Quédese con el que más cerca esté de la palabra, ya que ella siempre tiene la razón. En este caso, no sabemos. Vamos a escuchar, mis amados, a nuestro hermano Berson, que es el antagonista esta noche, porque todos los de este programa en su mayoría hablan en lengua, y los que no hablan desean hablar en lengua. Entonces vamos a dejar con la parte antagonista a nuestro hermano Berson con 10 minutos o menos de exposición para que explaye sus ideas mediante el micrófono ProtoMic que tiene frente a él. Bien, Dios le bendiga a todos de manera especial, que el Señor bendiga a todos los que van a mirar este programa. Un saludo para mi esposa, un saludo para mi pastor y mis familiares que ven este programa y un saludo para toda la audiencia que de alguna otra manera ha podido entender los puntos míos, o no los puntos míos, sino los puntos bíblicos que he expuesto para defender la postura o las posturas que tengo en cuanto a algunos temas que son de gran controversia en el movimiento pentecostal. Ya que, dicho esto, soy pentecostal, no soy bautista. Siempre lo digo para que los hermanos no crean que yo, porque no me congrego en ninguna iglesia bautista. Mi iglesia se llama Jesucristo Fuente de Amor y mi pastor es Freddy Pérez. Bien, miren, siempre empiezo utilizando la Biblia.
Pero en este momento voy a empezar acudiendo un poco o una breve reseña histórica del movimiento pentecostal y de dónde nace el hablar en lenguas. El hablar en lenguas, eso, por lo menos en términos pentecostales, no en términos bíblicos, para hacer una diferencia entre ambas partes. Nace, específicamente, tiene un auge en los años 1904, 1911, 1906, con el predicador de origen africano William Seymour, un predicador de la iglesia metodista, que era cristiano y que en un momento determinado empezó a predicar que el bautismo de el Espíritu Santo requería el hablar en lengua. Era una evidencia notaria de que toda persona que fuera bautizada por el Espíritu Santo debía de hablar en lenguas. Esa prédica la llevó a lo largo de Estados Unidos y en algún momento algunas iglesias no aceptaron esta predicación. Sin embargo, en una de las iglesias que no aceptó la predicación, porque él decía que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo era el hablar en lenguas y él no la hablaba, hizo que algunas iglesias, algunos pastores dijeran cómo él está predicando algo que él no ha vivido, y de ahí en adelante rechazaron el hablar en lenguas. Sin embargo, hubo un pequeño segmento de una iglesia que sí aceptó la predicación de él, y luego más adelante un pequeño grupo de hermanos empezó a reunirse con él en grupos, en casitas, y oraban, porque él mantuvo la posición de que esa era la evidencia. Y él no fue el primero en el grupo en hablar en lenguas, pero él fue el tercero en cuestiones de preponderancia. Él fue el tercero del grupo al que él le predicaba, que lo seguía él, en hablar en lenguas. Y de ahí, cuando ese grupo empezó a hablar en lengua, ellos mismos dijeron que en los lugares donde ellos estaban, de alguna otra manera tembló el lugar, y eso se expandió en todos los Estados Unidos, y de ahí es que nace el neopentecostalismo, el movimiento neopentecostal. O sea, ahí es que tiene el auge, la fuerza, así por el estilo. Bien, eso es una pequeña reseña histórica que tiene que ver con el hablar en lenguas del movimiento pentecostal, no de lo que dice la Biblia. Mayormente las lenguas que hablaban, porque ahí se le empezó a hacer reseña mucho a los dones espirituales, a el hablar en lengua, y de ahí todos los cristianos desde ese momento, pentecostales y neopentecostales, aunque algunos pentecostales ya se han separado de esas prácticas, los neopentecostales todavía siguen con auge en esa práctica. Entonces, en términos bíblicos, voy a hablar del primer punto esencial, donde la Biblia enseña de que las lenguas fueron prometidas por el Señor. Y la primera referencia bíblica se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 17. La audiencia, por favor, que vaya buscando Marcos, capítulo 16, versículo 17, que es la primera referencia a usar para el tema de las lenguas. En Marcos capítulo 16, versículo 17, nos dice la palabra del Señor en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En los Amén. nombres, en los nombres. Escúchame, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O bueno, en los nombres, yo mayormente digo así siempre. Pero no me meta en ese tema para que eso no sea otro debate, otra polémica. Bien. Tenemos Marcos 16, 17, que dice la palabra del Señor en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hay dos cosas que Jesús resalta aquí, y es que echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. En Mateo capítulo 10, versículo 1, hay que tomar el contexto. Eso
se le dijo a los apóstoles en ese momento, tanto la referencia del libro de Marcos 16-17 como la referencia de Mateo capítulo 10 versículo 1 y segunda de Corintios capítulo 12 versículo 12 y luego más adelante en primera de Corintios capítulo 12 versículo 29 y 30 hay referencia en que Jesús delegó la autoridad a los apóstoles de echar fuera demonios, de que lo morderían serpientes y no morirían, y de que hablarían nuevas lenguas, refiriéndome en este caso a Marcos 16-17. En el libro de segunda de Corintios capítulo 12 versículo 12, el apóstol Pablo le dice a los corintios que una de las confirmaciones que ellos recibieron de parte del apóstol Pablo fue que él hizo prodigios y milagros que eran de los apóstoles o que habían sido designados para los apóstoles. Hay que denotar que en Mateo capítulo 10 versículo 1 Jesús no le habla a las iglesias o a toda la iglesia, sino que delega una autoridad sobre los apóstoles. Los apóstoles tienen un papel preponderante en el Nuevo Testamento porque son los encargados junto a los profetas, según habla Efesios 2 versículo 20, de crear, o no de crear, sino de poner el fundamento en la cual todos los ministerios que no sean apóstoles ni profetas deberían de tomar para enseñar, que son el fundamento en los cual está fundamentada la iglesia, es la enseñanza de los profetas y de los apóstoles. Entonces, aquí tenemos los versículos que hacen referencia y la audiencia puede buscar segunda de Corintios capítulo 12 versículo 12. Ahora, hay un cumplimiento de esta profecía de Marcos capítulo 16 versículo 17, ya más ordenado en el libro de Hechos capítulo 2, pero voy a tomar una referencia del capítulo 1 versículo 8 de el libro de Hechos. Me gustaría que todos busquemos el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 para ir tomando como punto referente lo que estamos diciendo. En Hechos 1:8 Jesús le dice a sus discípulos, le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Número 1 en Jerusalén, número 2 en toda Judea y número 3 en Samaria, número 4 hasta lo último de la tierra. Hay 4 referencias aquí en las que los discípulos serían testigos, pero para ser testigos debían de esperar al Espíritu Santo que vendría unos 10 días después de esa promesa. Jesús duró 40 días encontrándose con sus discípulos y a los 40 días... Un minuto, caballo. Sí, ascendió al cielo. Sí, gracias. Ascendió al cielo y 10 días después el Espíritu Santo vino en la fiesta de Pentecostés. En el capítulo 2, ya para terminar mi primera mi primera tesis. Posición. No, todavía no he dado la tesis. Aquí está. Y fueron todos llenos, versículo 4 del capítulo 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó toda la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hecho que debe de notarse, ya para terminar, en el capítulo 2, que es la primera referencia que se hace al hablar en lengua, es que habían 18 naciones o 18 tipos de personas que hablaban diferentes lenguas en ese evento del capítulo 2 del libro de Hechos. Y la Biblia resalta, y eso todos los evangélicos pentecostales y neopentecostales que lo lean, que resalta que todos los que no hablaban el idioma hebreo, que no hablaban el idioma de los judíos que estaban hablando en esas lenguas, entendieron y dijeron: no son estos galileos, y nosotros los escuchamos hablar en nuestra propia lengua. Entonces, esa es la primera vertiente que quiero poner en alto. Lo que se habló en Hechos capítulo 2 no fue una galimatía eufórica, no fue balbuceo, fueron idiomas conocidos, idiomas humanos.
Dios le bendiga, mis amados. Muy buen mensaje. Casi salgo hablando en lengua. Casi. Vamos a escuchar a nuestro hermano también. Luis se llama. Sí. Nuestro hermano Luis, para que él esté o inmediatamente arremetiendo contra los argumentos del ministro o va a dar sus 10 minutos de tesis. Puede hacer como guste en esta ocasión, pero tiene 10 minutos. En esta ocasión tiene 12 minutos, ya que eso fue lo que tomó nuestro hermano Belson. Tomé 12. Ujú. Ay, gloria. Dios bendiga, Dios continúe bendiciendo a esa vasta audiencia que sigue este prestigioso programa. Arremetiendo inmediatamente contra lo que nuestro hermano Berson acaba de exponer, vamos a comenzar por el principio. Iniciando primeramente con el movimiento pentecostal que tú acabaste de mencionar. El hermano Segmund, ¿verdad? Senior, precisamente cuando llega a Los Ángeles, quiero aclarar este punto, porque precisamente partiendo de ese punto vamos a entender precisamente lo vivo y poderoso que es el don de hablar en lenguas. Precisamente Seymour llega para que tengamos conocimiento de lo que es la historia del pentecostalismo. Luego vamos a seguir la corriente de lo que está escrito. Seymour llega a Los Ángeles precisamente llevando en su vida lo que era la manifestación del poder de Dios, no solamente el hablar en lengua, sino también creyendo en los milagros. Y evidentemente, cuando este hombre llega a Los Ángeles, no es recibido por una parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que Seymour traía precisamente es, no todo el mundo podía entender lo que este hombre traía, porque era precisamente algo nuevo. Las iglesias estaban acostumbradas a tener cultos rituales, y quiero que se entienda en esta preciosa tarde de que si la manifestación del Espíritu Santo a través de los dones no se manifiesta en un lugar, vamos a tener un culto completamente religioso, precisamente. ¿Y qué sucede con nuestro hermano Seymour? Cuando este hombre comienza, precisamente dice la historia que se tomaron unos 12 días de ayuno, él y un grupo de hermanos en una casa. Precisamente de ahí surge lo que es el famoso avivamiento de la calle Azusa, bastantemente conocido. Y precisamente tenemos la reseña también de un periódico de 1906, precisamente de septiembre de 1906, donde la misma prensa del momento tuvo que hacer reseña de lo que estaba pasando en la calle Azusa. Eso comenzó precisamente en un cuartico donde unos hermanos comenzaron a orar, comenzaron a ayunar, comenzaron a manifestar el don de lenguas, y eso provocó que los medios de ese entonces le llamaran la atención. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se estaba hablando ahí no era humano, lo que se estaba hablando ahí no era natural. Lo que se estaba hablando ahí era en lengua. Textualmente lo dice precisamente el diario del 26 de septiembre de 1906. O sea, que precisamente no es un asunto que se quedó en los apóstoles, no es un asunto que se quedó en aquel lugar, no, sino que se siguió manifestando. Y si hoy Seymour es conocido, es porque manifestaba el don de hablar en lenguas. Puede continuar. ¿Ya? Amén. No, pero tú puedes... No, tranquilo. Vamos a entrar en materia. Sí, bueno, bien, mira. El problema que yo tengo con ese movimiento, con el neopentecostalismo radical en términos en términos de no solamente hablar en lenguas, es que una de las cosas que se hace al hablar en lengua es que todo el mundo habla lenguas al mismo tiempo. Y voy a seguir entonces con mi reseña. Como tú me diste parte de tu tiempo, luego yo argumento, Sí, más adelante. Claro. Yo voy a seguir dando argumentación, claro. No voy a argumentarte ahora mismo. Bien, las lenguas en el libro de Hechos, capítulo 2, fueron lenguas humanas. Todo el que estuvo ahí, y me gustaría leer desde el versículo 11 del capítulo 2, para volver al tema, dice:
que todo el que estuvo ahí, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otro, burlándose, decían, están llenos de mosto. Luego el capítulo 14, el apóstol Pedro se levanta y da una referencia de que ese evento histórico que aparece en el libro de Hechos capítulo 2 es una referencia a una profecía que aparece en Joel 2:28, donde Dios dice que en los posteriores tiempos derramaría de su espíritu, de manera que el Espíritu Santo le da a entender no solamente a la multitud que escucha lo que el apóstol Pedro está hablando, que lo que está sucediendo es un cumplimiento profético que se había profetizado, es también para nosotros, para la iglesia, entender que eso fue un cumplimiento profético. Solamente en 3 ocasiones en el libro de Hechos se habla acerca de las lenguas, que está en Hechos 2, en Hechos 10, 44 hasta el 46, en Hechos 19, capítulo 6. Siempre que la Biblia dice que se habló en lengua, en el libro de los Hechos se menciona una palabra compuesta que utiliza el griego, que es la palabra glosa. Glosa que en algunos textos aparece, por lo menos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, aparece unas 59 veces. Aparece en momentos diciendo o hablando de el órgano del cuerpo, que es la lengua, y en otras partes, en otros textos, aparece hablando como idiomas, que lo que se habló en el capítulo 2 del libro de Hechos fueron idiomas. Ahora bien, ¿por qué y para qué Dios hace eso? Algunos estudiosos, y no solamente estudiosos, sino todo el que puede leer el contexto histórico de la Biblia y la cultura histórica de la Biblia, se dará cuenta que el hecho de hablar en lengua fue una señal para los judíos de que el evangelio no solamente era de salvación para los judíos, sino que iba a salir para los gentiles. Otra connotación del hecho de hablar en lengua es que algunos estudiosos ven es que el hecho de que los apóstoles no hablaran otra lengua que no sea Galileo, que no sea la lengua natales a la que ellos pertenecían, en la que ellos se habían criado, es que Dios dotó a esa persona que no estudiaban idiomas, que no tenían ningún conocimiento gramatical de aquellas lenguas que se hablaron, a que la hablaran para que el evangelio no solamente llegara a los judíos, sino que llegara a los gentiles. Esa lengua lo que iba a hacer era un símbolo, una señal de apertura para la expansión del evangelio. Ahora bien, voy a cambiarle un poco y me voy a ir de inmediato a 1 Corintios capítulo 14, versículo 18 hasta el 22, y quiero que lo busquen, por favor. 1 Corintios capítulo 12. Yo quiero que hay algo que quiero que le quede claro a la audiencia en medio de esta argumentación. Ahorita mencionaste que el texto más lejano o el más antiguo que había era el de Marcos, pero en Isaías capítulo, que precisamente de ahí es que surge el asunto, y es el texto que toma Pablo precisamente para aplicarlo en 1 Corintios capítulo 12, que es donde dice 1 Corintios capítulo 14. Exacto, capítulo 14, que es precisamente donde dice que en otras lenguas hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Yo quiero que precisamente está en Isaías capítulo 11. En Isaías 28:11. ¿Qué sucede, hermano? Que precisamente hay algo que hay que entender en este punto. En este punto hay algo que entender. Cuando los discípulos en aquel momento hablaron en lenguas, sí ciertamente hablaron idiomas conocidos. Porque hay un punto que quiero aclarar y que estoy seguro que la audiencia que nos está escuchando en este mismo momento está plenamente consciente. El Espíritu Santo, óigame bien, en la boca de un creyente puede hablar cualquier idioma conocido. Lo que te quiero hacer entender es que precisamente lo que hablaron el día de Pentecostés, que habían cretenses, habían árabes, habían personas de varias naciones bajo el cielo, el Espíritu Santo habló
en su lengua idiomas conocidos. Y eso fue precisamente lo que llamó la atención. En el siglo XX, el Espíritu Santo, yo conocí personalmente una persona, precisamente quiero traer a reseña esta vivencia personal. Yo conocí una hermana que creemos en Dios que todavía vive. Tenemos tiempo que no la vemos. Esa hermana, en los momentos de oración que tuvimos en diferentes ocasiones, hablaba un inglés en lengua, en el espíritu. Un inglés precioso. Porque Pablo hace la diferencia de lenguas humanas y angélicas. Hay que hacer referencia, hay que hacer referencia en ese punto. Lenguas angélicas, es que no hay referencia a lengua angélica. Escúchame, sí, no hay referencia. La vamos. Primera de Corintios 13:1. Sí, lo que pasa es. Lo vamos a buscar ahorita y yo te lo voy a mencionar. Cuando dice textualmente. Es que eso no es una referencia para convertirlo en una doctrina. No. No es una referencia. Escúchame. Si la Biblia dice, evidentemente lo que está claro ahí, no es necesario ni siquiera, porque la Biblia se autointerpreta ella misma. Uh-huh. Cuando la Biblia te dice a ti, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, capítulo 13. Sí. Está haciendo separación. Uh-huh. Y yo quiero que entienda, y estoy completamente seguro. Si tú me dejas poner... No, tranquilo. Está bien, yo te voy a dar el tiempo. Yo quería aclarar ese punto. Quería aclarar ese punto. Yo te voy a dar el tiempo. Tranquilo, porque la audiencia, evidentemente debe de estar conscientemente seguro de lo que estamos hablando. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué sucede? Que Dios desde el antiguo pacto había hablado de que Él iba a hablar en otro idioma, precisamente el idioma en el cual Isaías capítulo 26, verso 11, 28, verso 11, era el idioma asirio. Sí. Precisamente, si no vamos ahí. Ahora, ¿qué sucede? Que evidentemente lo que se habló en Hechos capítulo 2 fueron idiomas. Completamente estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo con eso completamente. Ahora, lo que hay que separar, que el Espíritu Santo en la boca de cualquier predicador o de cualquier hermana puede hablarle a un chino que esté pasando por ahí. Precisamente hay un culto. Precisamente hay un culto. Y cualquier persona de otra nación está pasando por ahí. El Espíritu Santo quiere enviarle un mensaje. Sí, perdón. Se lo envía. Lo que pasa Óigame bien. Sí. Y precisamente, quiero que se entienda eso claro, porque precisamente ahí es que, en ese punto era que estaba notando como que las cosas no estaban. No. Precisamente hay que determinar y hay que aclarar dos puntos fundamentales aquí. Tranquilo que tú hablas. Tranquilo. Está bien. ¿Me está entendiendo? Entonces, los puntos fundamentales que hay que aclarar aquí es que el Espíritu Santo puede hablar idiomas conocidos como idiomas angelicales. Tenemos evidencia basta. Si nos vamos precisamente a la parte histórica, vamos a ir a la parte histórica. Los evangelistas de los años 60, esto está documentado, hay diarios, hay periódicos que recogieron toda esa información, para que no se diga precisamente que lo que estamos articulando aquí en esta tarde son asuntos que meramente se basan en experiencias personales. Y si te hablara de experiencias personales en esta tarde, oye, precisamente no nos daría el tiempo, pero quiero aclararte claramente aquí algo. ¿Cuántas personas el Espíritu Santo a través del género de lengua, y tenemos gente, República Dominicana es un país que cree en el género de lengua. República Dominicana es un país que cree en los dones espirituales y es un país que cree que Dios habla. Y si habla, y óigame bien, y precisamente si Dios habla a través de los dones de lengua, precisamente este país está completamente convencido. Aquí cualquier dominicano te dice, sí, yo sé que Dios habla. Hay personas que han estado en su casa, óigame bien, pensando suicidarse, y una campaña, un hermano cantando, alguien, el Espíritu Santo toma, y el Espíritu Santo en lengua, porque es que precisamente para hablar de estos temas hay que tener vivencia. En estos temas no se puede hablar si no hay vivencia. Si usted no vive, si usted no ha visto, esto es un tema sumamente de una relación o de una experiencia muy personal para tocarlo. Pero precisamente para dejarte ya en este punto, quiero decirte que para continuar en la argumentación y para continuar la línea de lo que estamos hablando en esta tarde, debe de diferenciarse. Se hablaron idiomas, pero el asunto no se quedó meramente en idiomas. Lo que generalmente vemos en todo lo que el Espíritu Santo habla una lengua que yo no entiendo. Lo que pasa es que en muchas ocasiones
Y inclusive el Espíritu Santo ha hablado hebreo aquí. Y eso, y óigame bien, y eso precisamente, si te buscáramos personas, yo te aseguro precisamente, y te puedo confiadamente decir, no me voy a poner como ejemplo yo, sino otros predicadores también, que el Espíritu Santo ha hablado géneros de lengua. O sea, que diferentes clases de idiomas, porque precisamente es el punto donde tú quieres que glosa, la leo, son sustantivos, precisamente de lo que claramente lo que está diciendo ahí, mira, yo hablé idiomas conocidos para los hombres, para que los hombres vean y entiendan que hay un Dios vivo en la tierra. Te cedo la palabra. Ok. Dale para allá, caballo. Mira, lo que usted dice es lindo y se escucha bien, pero no es bíblico. O sea, no sé, yo le doy una pregunta a usted. ¿Usted conoce las 5 solas bíblicas? ¿Las 5? Sola bíblica. Sola bíblica. Sí. Dele. Expóngala. En una de las 5 solas bíblicas Solo escritura. puesta por Martín Lutero, se define la palabra solo escritura. La Biblia no debe de ser interpretada a partir de mi experiencia, ni a partir de lo que yo creo. No. Yo no te estoy interpretando lo que está escrito. Estamos hablando de dones espirituales. Sí, Esto es un asunto que tiene un fundamento de doble vertiente, hermano. Esto tiene un fundamento de experiencia vivida y también un fundamento bíblico. E hicimos referencia a Romanos a 1 de Corintios capítulo 13 y a Isaías capítulo 28 verso 11. Es que usted no puede hacer referencia sin una aplicación del contexto. Déjeme explicarle, está bien. Puede aplicar. Yo me voy a aplicarle el contexto. Bien. En el libro de 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 18 en adelante, nos dice la palabra del Señor. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas. La palabra ahí es la palabra glosa, glosolalia. Más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino en la malicia, pensando maduro en el modo de pensar. Versículo 21 dice, en la ley está escrito, una de las cosas que los apóstoles y los judíos hacían era que los Sifrei HaKodesh del Antiguo Testamento, que son los libros o los escritos sagrados, eran tomados como referencia como libros de la ley, aunque eran profetas, aunque era la Torá, aunque eran otros libros que no pertenecían al Pentateuco, eran tomados como libros de la ley porque eran consultados para aplicar alguna vivencia o para aplicar algún caso en un momento determinado. Por eso el apóstol Pablo hace alusión al libro de la ley, refiriéndose a Isaías capítulo 28, versículo 11. Dice, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. El versículo 22 es un versículo muy peculiar, porque ese versículo destruye todos los argumentos que los pentecostales, los neopentecostales pudiéramos tener en cuanto al don de lengua, que es, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Eso es de denotar, número 1, la palabra que aparece en Isaías capítulo 11, la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego. En el capítulo 28, versículo 11, la palabra que aparece, Lashon Aret, esa es la palabra griega. Lashon Aret en hebreo, no, perdón, esa es la palabra hebrea. Y la palabra glosolaria, es la misma que hace referencia a Lashon Aret, que es que hablaré en lenguas o en idioma conocido. Me voy a revelar a usted en un idioma conocido. Isaías es escrito en un contexto donde el reino del norte ya no quería escuchar la voz de Dios. El reino del norte, allá estaba Samaria, allá estaba Israel. El reino del sur estaba corriendo los mismos peligros que el reino del norte, que era Judá y su capital Jerusalén. Ellos se habían desviado de Dios. Estaban descarriados, estaban totalmente fuera de las normas de Dios, y la palabra del Señor dice que
él iba a traer a los asirios para rebelarse y hablarle a los judíos incrédulos. Así que si Isaías hace referencia a los judíos incrédulos y el pueblo que rechazó a su Mesías, a Cristo, fue el mismo pueblo de Israel, una de las señales que Dios utilizó fue las lenguas para decirle al pueblo de Israel que aunque ellos no creían en su Mesías, que aunque ellos no creían que Dios se iba a expandir a los gentiles, como ellos no quisieron ser el pueblo a quien Dios encargó de predicarle al mundo entero, entonces Dios iba a levantar la iglesia a través de los fundamentos de Cristo para salir al mundo a predicar. La iglesia está haciendo lo que Israel no pudo hacer, que fue evangelizar a los gentiles. La iglesia lo ha hecho. Entonces, ¿cómo la iglesia lo hizo en su principio? A través de el género de lengua, a través de los idiomas que se hablaban en ese momento. Ese es el punto. La aplicación aquí está ahora. No hay, en el Nuevo Testamento hay 21 epístolas y 12 de esas epístolas las escribió el apóstol Pablo. Y en ninguna referencia, Pablo no da ninguna referencia a que se predique en lengua, a que se reprenda demonios en lengua, a que se hagan un sinnúmero de cosas que nosotros hemos adoptado, que son así porque otras personas han tenido la experiencia y como le ha funcionado a otro, entonces yo tomo lo que le funcionó a otro, aunque no está en la Biblia, para hacer de eso una enseñanza autoritaria en la iglesia. Entonces, o somos bíblicos o somos experimentales, o vivimos por las experiencias o vivimos por las escrituras. Eso es uno. Entonces, aquí tenemos que en el capítulo 14, ok, vamos a hablar lengua. Si se quiere hablar lengua, yo no estoy en desacuerdo que se quiera seguir hablando en lengua, escúchame. Dale. Pero el capítulo 14 del libro de Corintios nos sigue explicando el apóstol Pablo. Versículo 27 nos sigue diciendo, lo tengo por aquí. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o a lo más 3, y uno por turno, y uno interprete. La palabra aquí, interpretar, la tuve que escribir porque sabía que se me podía escapar. Es la palabra diermeneus, que es la palabra que uno traduzca. La palabra diermeneus es traducir. Entonces, el orden que el apóstol Pablo dice, si van a hablar en lengua, habla, pero debe de ser en orden 1 o 2 o 3. Yo veo a cada rato en las redes sociales cultos pentecostales que no son 1, ni 2, ni 3 que están hablando. Todo el mundo está hablando en lengua, todo el mundo está tirado en el piso, todo el mundo está haciendo un alboroto. Eso es antibíblico, eso no lo enseña la Biblia, eso no es de la Biblia, eso es una herejía evangélica que debe de ser reprendida por maestros que reprendan eso según la palabra. Entonces, escúchame. Entonces, aquí yo tengo número 2. Fíjate el orden en que se debe de hablar. No, quiero que no quiero que te me vaya tan rápido en ese punto, porque precisamente es un punto que queremos aclarar. El asunto de hablar en lenguas y rezando el verso 27, si habla alguna en lengua extraña, sea esto por 2 o a los más 3, y por turno, y uno interprete. Precisamente el hecho de que se esté hablando en lenguas humanas o angélicas, estamos precisamente de acuerdo en ese punto, líder. Estamos de acuerdo en el punto de que debe de haber un orden, sí, de que lo que se habla en lengua debe de interpretarse para que el mensaje se pueda entender de una forma clara y precisa. Precisamente, ¿por qué? Porque si yo hablo en lengua desconocida, lo primero es que mi espíritu no entiende lo que dice. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que se debe de orar. Sí, en el capítulo 14 se debe de orar para que Dios dé entendimiento de lo que tú estás haciendo. Interpretación. Precisamente, entonces, en vista de esto, nosotros debemos de, evidentemente, todo aquel que hable en lengua extraña y que ha recibido el don de hablar en lenguas, pida la interpretación. Escúchame. ¿Por qué? Porque precisamente en ese punto estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué te quiero decir a ti? No puedo decirte tampoco, estamos bajo ese mismo verso, que porque hayan ciertos desórdenes, y no digo desórdenes, sino voy al punto de lo que es falta de una orientación. Falta de una orientación en el cual, si tú recibiste el don de hablar en lengua, el deber mío como pastor, el deber mío como líder es
llamarte, jalarte, instruirte, enseñarte, porque recibiste un poder de Dios en tu vida, pero tienes que aprender y tienes que saber cómo lo vas a manejar. Yo te hago una pregunta. Dale. Yo te hago una pregunta. Según el versículo 27 del libro de Primera de Corintios, capítulo 14, que nos dice que si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por 1 y uno interprete. Y si no hay intérprete, cállese en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Se cumple eso cabalmente en las iglesias siempre que en los cultos, en las campañas neopentecostales, se habla en lengua, hay alguien que interprete, siempre. Generalmente no siempre lo hay. Pero, entonces, ¿están bien según lo que dice el apóstol Pablo? No estoy en contra. ¿Están bien según lo que dice el apóstol Pablo? No, pero tampoco tú puedes acusar ni condenar a un hermano porque tal vez no hayas recibido. No, porque precisamente tú me dices seamos bíblicos y estamos siendo bíblicos. Precisamente estamos siendo bíblicos. Pero ¿qué sucede? Que tú no puedes tampoco condenar a un hermano que probablemente porque no se le ha dado la instrucción necesaria. Porque muchas veces muchas veces es por falta de conocimiento, porque precisamente nosotros hemos tenido la experiencia porque lo que está escrito aquí habla claro. Habla claro. Lo que está escrito aquí habla claro. ¿Y qué es lo que dice lo que está escrito aquí? Que si a 2 o 3 que hablen y uno interprete. ¿Usted me está entendiendo? ¿Eso se cumple? ¿Por qué? ¿Se cumple eso? No siempre se cumple. Entonces están mal. No siempre se cumple. Pero entonces están mal. Ahora, escúchame, antes de... Yo te voy a decir algo. Escúchame, ya, para terminar, para terminar mi argumentación. Yo no condeno a los hermanos que lo hacen, porque posiblemente lo hacen, porque ya encontraron ese formato. Si encontraron ese formato así, y nadie le enseña que eso está mal, van a seguir haciéndolo mal, porque no están bien, están mal. Encontraron ese formato así. Entonces, ahora yo te hago una pregunta. No, y no te voy a hacer la pregunta ya, porque iba a ser un poco fuerte, pero haz lo que tú quieras. yo no, para que la iglesia no, para que los siempre fuertes y los 080, escúchame, para que los siempre fuertes y los 080 no me maten. ¿Tiene miedo? Yo no tengo miedo. ¿Tiene miedo? Nunca. ¿Tiene miedo? Nunca he tenido miedo. Nunca he tenido miedo porque yo estoy respaldado por la Biblia. Si tú no tienes los que miedo, practican eso no están respaldados por la Biblia. Yo estoy respaldado por la Biblia. Pero, escúchame. Un momento, yo tengo 2 puñales aquí, por si ustedes se la quieren a los machetazos. Sí, no sé. sí, varón. ¿Tú sabes por qué razón tú no estás respaldado por la Biblia? En un punto. Porque tú estás acusando a los inocentes. Muchas veces hay personas inocentes a los cuales tú ves en las redes sociales y tú acusas en tu mente. Yo no estoy acusando a los inocentes. Ahora, yo estoy acusando el formato en el que se involucra a los inocentes. Escúchame. Las enseñanzas. Yo no estoy tocando el movimiento. Yo no estoy tocando a una persona. Es al movimiento. Es a la falsa enseñanza de que tú tienes que hablar. Para tú ser bautizado tienes que hablar lengua. En el Espíritu Santo. Que eso es una señal de hablar en lengua. Eso es mentira. La Biblia no dice eso. La Biblia no lo enseña. No, ok. Evidentemente. Para ser bautizado por el Espíritu Santo, dice Pablo en los versos subsiguientes del capítulo 14, haciendo referencia, ¿hablan todos lenguas? No. Eso lo dice en el capítulo 12, versículo 29. Pero precisamente, precisamente, ¿qué es lo que sucede? Que como no todos van a hablar en lenguas, pero todos los evangélicos quieren hablar lengua en la actualidad. Todos. Precisamente, yo te exhortaría en esta tarde que tú probaras también. No. Sí, no, claro, yo no. Claro yo no hablo en lengua, tú no. Sigue hablando en lengua usted, sigue usted, yo no. Precisamente. Yo hablo inglés. Usted habla el segundo idioma que hablo es inglés. Precisamente, tú hablas idioma, pero tú no puedes aplicar precisamente a lo bíblico. ¿Por qué? Porque si buscamos en el capítulo 2, verso 4, vamos a irnos con los versículos. Capítulo 2, verso 4, vemos claramente, yo quiero leerlo textualmente, yo quiero que la audiencia que está ahí conectado en esta hora, y esa audiencia que está precisamente consciente y segura de lo que siente, de lo que vive y de lo que ha manifestado, pero vamos a irnos bíblicamente también.
Hechos capítulo 2, Es que verso la Biblia 4. está en un segundo lugar en tu posición. No. Usted Está- mencionó que lo que vive y lo que siente. Hermano, Oye. llévese de la Biblia. La Biblia que dice cómo se debe de vivir. Usted debe andar en el espíritu. No es lo que usted siente ni la experiencia. Las experiencias son buenas. Steven ha dicho mucha experiencia que yo no la niego. Ahora, si no están en la Biblia, yo tengo derecho a cuestionarla. Ahora, que él la ha vivido, eso yo no lo niego. Y se lo Si no respeto. están- si no y, están- y eso es bueno, que vive experiencia. No es que la que no- experiencia fortalecen a veces la fe, las experiencias que son bíblicas. Ahora, la experiencia que no están acorde con la Biblia, yo no la enseño. No la enseño. A la vasta audiencia en esta tarde. Bienvenido al Armagedón. Capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. No fueron, para usted hablar inglés, líder, ¿cuál es la inspiración que usted tiene? Yo, Sí. número uno, yo soy maestro de inglés. Ok, precisamente. Y tuve la inspiración de Sí, sí. salir a predicar fuera de Ok. a los países. Ok, pero Me dijeron de que, ¿y por qué tú no aprendiste creol? Y yo dije, lo que pasa es que el creol nada más se queda en Haití y ahí en Francia. Bien. Pero el inglés es más comercial. Sí, claro que sí. Allá los haitianos hablan inglés. Ahora, como usted habló, como usted refiere y enseña de que lo que se habló en Hechos capítulo 2 fueron idiomas, pero el verso 4 me dice que era según lo que el Espíritu le daba que hablase. O sea, me está dando a entender lo que está escrito aquí es que la inspiración de lo que se habló ahí no fue porque te lo enseñaron en la universidad, ni te Exacto. lo enseñaron en un curso de inglés en Exacto. una segunda planta. Muy buena aplicación. Entonces, no me apliques a mí. Precisamente te digo, cuando tú hablas inglés, el Espíritu Santo es el que te inspira a hablarlo. No. O entonces, lo que sucedió en Hechos 2, capítulo 2, verso 4, si el Espíritu lo impulsó. Fue una señal. Fue una señal. Fue una señal de un cumplimiento profético y fue una señal de que Dios se iba a expandir a las demás naciones y que las demás naciones conocerían al Dios de Israel. Ahora, esa señal Hecho 2 fue una señal. se quedó ahí. No fue, Se quedó ahí. No. Fue una señal para la primera iglesia. La iglesia tenía que predicar, la iglesia tenía que expandirse en diferentes idiomas, la iglesia tenía que fluir en diferentes idiomas. Esa señal estuvo ahí y fue como símbolo de condenación para los incrédulos de Israel, los que no creían o los que no querían O sea, cumplir solamente con su trabajo. Dios dijo, yo se voy a hacer quedó- trabajo a través de otra gente. Se quedó en esa parte, en ese punto ahí se quedó. Yo, La, interprétame este la texto. manifestación, escúchame, la Inde- manifestación. Interprétame este texto. No, tranquilo. Ajá. Vamos a ir donde tú quieras. Pero la manifestación de Hechos capítulo 2, verso 4, solamente se quedó en el día de Pentecostés. No. En Hechos 10:44 se habla en lengua y ahí hay un judío. Y ese judío dice, oh, pero también a los gentiles, la casa de Cornelio, ese judío es Pedro. Oh, si tú llevas la sistematización de los textos, tú te das cuenta la obra que Dios está haciendo. La obra que Dios está haciendo es mostrándoles a los judíos que el evangelio se iba a expandir y que el Espíritu Santo no solamente iba a venir para ellos, sino que el Espíritu Santo también estaría en los gentiles. Y Pedro dice, oh, ¿y qué fue lo que pasó? Ajá, también en los gentiles, no solamente nosotros, los gentiles también el Espíritu Santo vino. En Hechos capítulo 19, versículo 6, se le pregunta a los discípulos de Juan, ¿en qué bautismo ustedes fueron bautizados? ¿En el de Juan o en el de Cristo? En el de Juan. ¿No han sido bautizados en el Espíritu Santo? No. Ah, pues venga, recíbanlo. Hablaron en lengua y ahí estaban un judío, creo que estaba Pablo, Bernabé y dos acompañantes de Pablo y Bernabé, y se sorprendieron también porque eso sucedió durante el tercer viaje del apóstol Pablo. Entonces, lo que se está haciendo en el libro de Hechos, que por eso es que yo digo que no hay profetas en la actualidad, pero es otro tema, porque todavía en los tiempos en que la iglesia estaba como una iglesia naciente, habían profetas y habían apóstoles, y estos fueron encargados, según el capítulo 2 de Hechos, versículo 20, de poner el fundamento en la iglesia. Pero lo que enseña la Biblia no es una galimatía eufórica, no es un balbuceo. Lo que enseña la Biblia es que las lenguas
vinieron con un propósito de que el evangelio fuera un evangelio entendible para las personas que no hablaban el idioma que los judíos hablaban. Ahora bien, Dios se manifiesta en lengua hoy. Pudiera ser que suceda un milagro, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Que suceda un milagro y, como tú dijiste ahorita, hay un chino que necesita el mensaje y en ese momento no hay un chino al lado de él que hable su idioma y que sea tú y el Espíritu Santo le habla en ese chino. Dios hace milagros. En eso estamos de acuerdo, de que Dios hace milagros. Lo que yo estoy en desacuerdo es en el desorden evangélico neopentecostal que hay. Está mal. ¿Por qué está mal? Porque no están cumpliendo con los parámetros bíblicos. Ahora, yo te tengo una pregunta en este versículo. Mi intervención 8. es la siguiente. Escúchame, ya que tú estás atacando un cierto grupo dentro del pueblo pentecostal, ¿verdad? A los neopentecostales. Los pentecostales no estamos desviando de esa área. No. Ok. Precisamente lo que se comportan conforme, precisamente hay neopentecostales que cuando hablan, la hablan para sí, precisamente porque la enseñanza bíblica es que si no hay un intérprete al lado suyo, cerca de usted hable para sí y para con Dios. Estamos completamente de acuerdo en ese punto. Ahora, el punto donde tú enseñas y dices que la lengua fue una señal para la primera iglesia. Yo quiero que la audiencia allá en sus hogares abra su Biblia en 1 de Corintios capítulo 13, verso 9. Y lo voy a leer textualmente aquí, que comenzó el Armagedón hace rato. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo que te quiere decir ahí? Lo que te quiero decir precisamente es que lo que él está enseñando en cuanto a todo lo que es la manifestación de los dones, porque es un tema que abarca tanto el capítulo 12, 13 y 14, ¿verdad? Lo que está abarcando ahí es precisamente el verso 8, que leí el verso 9, pero el verso 8 ese te mata. Si lo lees te va a matar tú mismo ahí. Si lo lees te va a matar tú mismo. Yo te lo voy. No se maten. No vamos a matar. Te va a matar tú mismo si lo lees. Verso 8 dice: el amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Verso 10. Mas cuando venga lo perfecto, mi pregunta es la siguiente: ¿lo perfecto llegó ya? La revelación, lo perfecto, la revelación bíblica. No, la revelación. La palabra de Dios, lo perfecto. La revelación bíblica estaba ya. Espérate. Sí. No es que me espere. Sí, estaba la revelación bíblica. Espérate. Todavía el canon no se había cerrado. No. Todavía el canon no se había cerrado. El canon se cerró con Apocalipsis. Estaba la revelación. El canon se cerró con Apocalipsis. Escúchame, Lo que ese texto te está diciendo ahí. Número 1. La revelación. No, yo no me paniqué, ¿no? El que está paniqueado eres tú, porque tú no ni siquiera has tenido argumentos sólidos. Lo que tú dices. Lo primero es, líder, con el mayor respeto, Steven. Sí, déjame terminar ya mi intervención, porque ya no voy a hablar más. Mira, oye lo que sucede. Tú te mataste con ese mismo texto, sí, ¿verdad? Claro que sí, claro. Número 1. El versículo 1 dice el propósito de ese texto del capítulo 13. El versículo 1 dice de la siguiente manera. Dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe y de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Mira, los neopentecostales toman ese texto para hablar de lenguas angélicas
cosa que no tiene asidero bíblico, salvo que utilizan solamente ese único versículo Sí, de pero- 1000. Escúchame, pero déjame no el hablar. camino Pero déjame que llevo. terminar, varón. Porque Déjame terminar. noto que te me estés echando Pero para déjame atrás. terminar. Yo no estoy echando para atrás. yo te Espera, voy a dame un decir- segundito, dame un segundito. Déjame ahí. terminar. Ya tú vas a dar tu última tesis para acabar. Sí, Ok, ya. ok. tómate tus minutos para que acabe y el varón también su tesis Sí, para porque acabar. no hablo más. En realidad Ya. no hablo más. Porque ya yo siento que terminamos el debate hace rato. Bien, mira. El capítulo 13, la palabra que aparece aquí, si yo hablase lengua, es una conjunción, conyuntiva. En otra palabra, es una hipérbole. Es una manera retórica del apóstol Pablo hablar irónicamente de la condición en la que está la iglesia de Corintios. Le dice, mira, la palabra griega, la palabra kai, aparece aquí griega, que ahí es que hace la alusión a que es una oración conyuntiva. Conyuntiva quiere decir que es retórica o es hiperbólica. Hipérbole es una exageración. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, señores, si ustedes hablasen lenguas angélicas y humanas y entendiesen todos los misterios y no tienen amor, de nada les sirve todas las cosas que ustedes tienen. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Está resaltando el amor por encima de cualquier ministerio que usted tenga. Ahora, menciona la palabra lenguas angélicas. Yo quisiera saber si los ángeles que aparecieron en el Antiguo Testamento hablaron en idiomas angélicos o hablaron en idiomas que a las personas que ellos le hablaban no conocían. Porque a José se le apareció un ángel en sueño y él entendió, y la Biblia no resalta que el ángel le habló en un idioma angelical. Dice que le habló en su idioma. De hecho, los misterios más grandes que se pudieron escribir en el Antiguo Testamento está cuando el dedo de Dios escribió Mené, Menel, Petel, Petel, Upalzil, que le escribió al rey de Babilonia, al nieto de Nabucodonosor, que le escribió, oye, tu reino ha sido sopesado. Nadie entendía, y dice la Biblia que Daniel, el Espíritu de Dios, lo hizo entender. Y eso que era en ese momento no entendible, Dios permitió que las personas lo entendieran. Ahora, yo hago una pregunta a todos los neopentecostales que les gusta hablar en lengua. En todos los cultos, todo el mundazo habla en lengua. Cuando uno habla en lengua, todo el mundazo habla en lengua. ¿Ustedes entienden lo que ustedes están haciendo? O sea, ¿ustedes entienden lo que ustedes están diciendo? Están violentando lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 14, versículo 13 del libro de 14-13 de 1 de Corintios, por lo cual el que hable en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. La palabra es, nuevamente, déjame buscarla que no pude grabármela bien. La palabra es dimesneu, traducir. Pero sigo en el capítulo 13 para no salirme, porque esa es la única. Hablando en lengua. Sí, está casi el muchacho. Esa es la única. Yo Escucha, casi no. todo Que yo lo no hablo, yo no voy a hablar más allá. Déjelo No, que no, termine, déjelo que termine. Yo no voy a hablar más allá. Espérate. Entonces, el versículo 8, señores, que él leyó, para ir terminando, porque el capítulo 13 resalta el amor. El versículo 8 del capítulo 13 dice de la siguiente manera. Y ahí pongo la postula. El amor nunca deja de ser. Y se lo está diciendo a la iglesia de Corintios, que el amor sea el vínculo principal de ustedes, porque el amor nunca dejará de ser. Pero dice, bajo el mismo contexto, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. Yo personalmente creo que el canon bíblico se cerró en el libro de Apocalipsis. Fue el último libro inspirado. Fuera de Apocalipsis no hay otro libro inspirado. De manera que lo perfecto fue completado, que fue la palabra de Dios, la información que Dios nos da a nosotros. Pero el ministerio apostólico, pienso yo, con asidero bíblico, creo que acabó. Porque no se menciona en el Nuevo Testamento más apóstoles. Los apóstoles que las personas pudieran argumentar es el apóstol que sustituyó a Judas. Eso está bien. Pero
él fue sustituido por elección apostólica, porque los apóstoles tenían una autoridad única. Bernabé fue apóstol, pero Bernabé fue apóstol en condición de que andaba con los apóstoles, y los apóstoles era que designaban a los apóstoles, pero no hay registro histórico de que hubieron apóstoles, porque los apóstoles que tú pudieras mencionar en el Nuevo Testamento, aparte de los apóstoles que nosotros conocemos, los 12 apóstoles que Cristo escogió, ellos designaron a uno sustitutivo a Judas. Luego llega Pablo, que se considera el apóstol abortivo. Luego tenemos a Bernabé, que se le llama en algunos versículos. En Hechos 14 se le llama apóstol, pero se le llama apóstol en condición de que anda con Pablo. Y cuando se refieren a ellos, se refieren como apóstoles. Pero no hay evidencia histórica de que haya más apóstoles fuera de los apóstoles que el Señor designó y que los apóstoles designaron. Entonces, si los apóstoles cesaron, se acabó el ministerio apostólico, si se acabó el ministerio profético, entonces... Sí, pero no tiene que alterarte. Escúchame, Sí, ya, para terminar. El muchacho No, ese lo verso, que pasa es que yo hablo con actitud, líder, yo hablo con actitud. Esos tres versos. Ajá. No, escúchame, no, ya. Pusieron a Belson en una situación. Eso está grabado ahí, como él quedó. Que te lo estoy explicando y tú no tuviste la capacidad de explicarlo. Y precisamente. Que te lo estoy explicando y tú no tuviste la capacidad de explicarlo. Ya terminaste. Está bien, terminaste. ya termino ya con esta. Dale. Escúchame, con esta. Entonces, si lo perfecto, porque ahí dice que lo perfecto, dice las profecías. ¿Qué es la perfección para ti? La perfección para ti es. Lo completo. ¿Y qué es lo completo? La palabra de Dios. ¿Y a qué él se refiere con lo perfecto? A la palabra de Dios. No. Porque dice que las profecías cesarán y las lenguas cesarán, pero lo perfecto ya. No se estará refiriendo a la eternidad, líder. No. La Biblia no dice que la eternidad es lo perfecto, Acabó. pero no. Pero Usted no. acabó de gaguear y ya usted perdió. No, el debate. mentira, yo no perdí el debate. Porque ese texto menciona lo que yo estoy mencionando. Profecías y lenguas cesarán. No menciona que lo perfecto es la eternidad. Lo perfecto. Entonces, el canon bíblico terminó. ¿Qué es lo perfecto? Y con eso la lengua y las profecías cesaron. ¿Por qué el amor? Ya termino, ya termino. Y ya tú tienes el chance de hablar. Sí, Ya termino. termina. Sí. Coge 30 segundos. No, ya Sí, termino. cógelo. Ya termino. Dale, no le dé 30. Dale. Hubo un primer periodo donde Dios hizo silencio, que el último profeta fue Malaquías. Y luego Dios volvió a hablar ¿Cuándo Dios vuelve a hablar? a través de Juan. Antes. Déjame terminar y ¿O luego... acaso esos dos que Escucha. aparecieron en el templo le hablaron por WhatsApp, fue? ¿Cuáles Dios dos? no hablaba. ¿Cuáles dos? ¿Qué fue lo que le dijo el Espíritu Santo a Simón? ¿Cuáles dos? Sí, pero eso yo... Por No eso, habló con ellos. sí, pero fue después de Malaquías. Fue después de Juan que aparecieron esos dos en el templo. No. Pero No. Pero... Déjalo de que... Juan no había. Está poniendo huevos. Está poniendo huevos el permiso. Escúchame, líder. Escúchame. Escúchame. Tú me dices a mí que Dios no había hablado. Ahora yo te voy a decir algo. Pero déjame terminar la idea. Es que si tú no me dejas terminar la idea. Ese otro tema. Sí, espérate. Pero Déjame está bien, terminar la idea. termina la idea. Sí, ya, porque si no me dejas terminar la idea ya. Porque yo no voy a hablar más. Los niños no hablan. Yo no voy a hablar más. Ok, gracias a Dios que yo soy un niño en la malicia. Sí. Tú Bien, sabes que pero hombre Juan- para hablar. Juan el Yo soy un Bautista- hombre para hablar, pero Juan- niño en la Juan el malicia. Pero está bien. Bautista- Te recuerdo que tengo 2 puñales aquí. Por si acaso lo necesitas. Varón. Escúchame, una pregunta, líder. Varón, una pregunta. ya, termino mi idea. ¿Usted cree que Termino un mi niño idea. de 6 meses Termino mi se idea. puede tomar como profeta? Termino, no me hable de eso, varón, que esos son... Steven, dile que esos son preguntas que no vienen al caso. No, pero si quieren agarren esto para que No. Está bien, entonces, decimos, ya. Para terminar. Es que me tienen harto los teólogos. 400 años que Dios no habló. Bien, hay una hoja en blanco, la gente que sabe de Biblia, hay una hoja en blanco que representa 400 años de silencio. Último profeta Malaquías. En la Tanat y en la Biblia de nosotros, el último en profetizar fue Malaquías. 400 años después, en ese intervalo de 400 años, se levantaron los macabeos, se levantaron un sinnúmero de gente que Dios lo levantó para defender causas judías, revueltas judías. Pero no eran personas que decían: así ha dicho Jehová, distintiva del Antiguo Testamento. 2000 veces aparece la palabra, o no, 2000 veces, no, 1000 y algo, no recuerdo la exactitud. Aparece la palabra, así ha dicho Jehová, distintiva
para canonizar un libro era que el profeta hablara de parte de Jehová, y nadie profetizó, nadie habló de parte de Jehová durante esos 400 años. El último profeta en hablar fue Juan el Bautista. Y luego Hebreo dice que ahora de la única manera que Dios nos ha hablado es a través de su Hijo. Hebreos 1:1. De manera que la última revelación la da Juan a través del libro de Apocalipsis, y el canon bíblico nuevo, neotestamentario del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, es completado con Apocalipsis. Entonces lo perfecto es la palabra de Dios. Pero de ahí en adelante, si los apóstoles y los profetas cesaron, las lenguas se fueron. Dios te bendiga, Belson. Varón, de su última tesis y ahí cerramos. ¿Tiempo que tenemos, Juan? Ya no pasamos, tenemos 1 hora y 5 minutos. No pasamos, 5 minutos. Bueno, hablando. Para finalizar. No interrumpas, Belson. ¿oíste? No puede interrumpir. Mira, también lo voy a quitar. Sí, claro. Para finalizar algo, vamos a destruir definitivamente la teoría de nuestro hermano Belson, directamente y frontal. Nuestro hermano Belson sostiene la teoría de que el Espíritu Santo fue como una señal que apareció en la iglesia en sus inicios, en Hechos capítulo 2, el cual ya hemos mencionado, leído y escudriñado. Pero ¿qué sucede? Que vuelvo nuevamente a recapitular. Primera de Corintios capítulo 13, verso 8, 9 y 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia se acabará, claro. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, refiriéndose al tiempo presente. Mas, cuando venga lo perfecto, punto. Precisamente él está hablando, el apóstol Pablo, en ese momento está diciendo, mencionando que los dones espirituales conocidos no están por encima del amor. ¿Por qué? Porque el amor pertenece a la eternidad. El amor es un sentimiento, evidentemente, que no es perecedero como las demás cosas. El amor es algo que permanece para siempre y pertenece a la eternidad. Porque usted no deja de amar a una persona aunque usted haya salido de este cuerpo. Pero ¿qué sucede? Que sigue diciendo, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo perfecto todavía no ha llegado. Si estuviéramos hablando de lo perfecto, estaríamos precisamente ya en otro plano. ¿Por qué? Porque para mí, y entendidamente, está haciendo una comparación de que el don del amor es un don que trasciende más allá de lo que es la parte conocida o la parte física de este mundo, pertenece a la eternidad. Y conocemos ya que el amor viene de Dios, porque Dios es amor. Es un atributo que pertenece a la eternidad. Pero, finalizando el punto, como el varón dice que las lenguas solamente fueron por señal, en Hechos capítulo 2 verso 4, este verso frontalmente lo acaba y le dice, cuando venga lo perfecto, entonces se cesarán las profecías. Cuando venga lo perfecto, entonces se dejará de hablar en lengua. Pero mientras lo perfecto no se haya manifestado todavía, seguiremos profetizando, la ciencia se seguirá aumentando y evidentemente se seguirá hablando en lenguas. Cuando venga lo perfecto, no el canon, porque ya estaba escrito lo necesario para el hombre salvarse cuando el apóstol escribió esto. Óigame bien, el apóstol Pablo no estaba esperando que se cerrara el canon. Para él determinadamente proferir esta palabra, él no estaba esperando que el canon se cerrara. Lo que él le está diciendo a la iglesia, el amor está por encima de los dones espirituales, pero los dones espirituales van a seguir vivos hasta que venga lo perfecto. No se van a necesitar dones de sanidades en la eternidad. No se va a necesitar ciencia. No se va a necesitar estudio bíblico. No se va a necesitar nada de los que conocemos, porque en lo perfecto no se necesita nada. Por eso precisamente es que él hace referencia a esto, de tal manera que las lenguas se seguirán hablando, las profecías seguirán fluyendo, gloria a Dios, seguirán manifestándose los dones espirituales, todo mientras el Espíritu Santo esté en la tierra. No hay nadie que pueda detener la manifestación del Espíritu Santo en la tierra. Así que, mis hermanos, estamos completamente convencidos que hasta que no venga el Hijo del Hombre, seguiremos hablando lengua.
¿Por qué? Porque Dios se va a seguir comunicando con su pueblo. Así que, mis hermanos, Dios le bendiga y Dios bendiga esa audiencia que está masivamente apoyando la postura de que el pueblo de Dios, de forma organizada, seguirá hablando en lengua. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga a ambos, amén. Tremendo debate. Chipa, me estaba limpiando la sangre, que de la que me salpiqueó y todo, pero está todo bien ahí. Belson les anuncia que sigan su canal, Biblia Paso a Paso, donde se van a estar exponiendo las mejores herejías de todo el planeta Tierra. Mira, sí, aquí tenemos un estudio que voy a estar también preparando, que se llama las 24 cosas que el Espíritu Santo hace, o sea, que son parte de su obra redentora. Voy a estar hablando de neumatología bíblica. Neumatología es la ciencia que estudia o de la teología, es la ciencia que estudia la obra del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Recuerden, nosotros no buscamos entender a Dios, sino conocer su obra a través de su palabra. Búsquenos en YouTube por ahora, luego crearé otras redes sociales, como Estudiemos con Misael. Allá usted conocerá todos mis puntos teológicos de temas controversiales. Mi hermano, Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga mucho. Mi hermano, excelente expositor, que el Señor te bendiga. Señores, yo amo mi pueblo, yo amo mi gente pentecostal, y si digo algo que le incomoda a la persona, perdónenme, pero yo no traiciono mi conciencia. Dios le bendiga. Amén. Anuncia la vigilia, ministro. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Hermanos, para mañana 31, después de la medianoche, tendremos una vigilia. Todos los hermanos que pertenecen a la zona de Villamella, la 31, Mono Mojado, están todos invitados a la poderosa vigilia que tendremos allá con nuestro hermano Neulin de la Cruz, donde estaremos hablando lengua y gozándonos en el Señor. Invitamos a nuestro hermano Belson para que también sea parte de esa poderosa y preciosa experiencia. Así que, hermano, Dios me le bendiga. Belson puede caer por tierra. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Somos siempre fuertes. Estudiemos con Biblia y unción hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Por ahí andan diciendo que la tierra estaba desordenada y que porque Satanás cayó y desordenó. Eso es mucho disparate. El contexto hebreo lo que dice es que la tierra estaba sin forma y revoloteada, sin hacer, sin terminar. Escrito está, escrito está. Y la mujer que Jacob no quería fue la mujer que le dio 6 hijos, de lo que hoy conforman 6 de los 12 patriarcas.